vía del contrato. O fuera del contrato, cuando a falta de pacto, han dicho las normas, han de dividirse las cosas en partes iguales. Miremos algunos ejemplos en donde precisamente la ley dice, han de dividirse las cosas por partes iguales. El artículo 1156. El asignatario que ha sido llamado a la sucesión en términos generales, que no designa sus cuotas, como sea fulano mi heredero, o dejo mis bienes a fulano, es heredero universal. Pero si concurriere con herederos de cuota, se entenderá heredero de aquella cuota que, con las designadas en el testamento, complete la unidad. Si fueren muchos los herederos instituidos sin designación de cuota, dividirán entre sí por partes iguales la herencia o la parte de ella que les corresponde. ¿Está claro? Sí, doctor. Una pregunta. Sí, lo escucho. Digamos, frente a, digamos, un deudor, digamos, hay dos deudores, en el caso de los herederos, en caso del fallecimiento de ellos, entonces, ¿ellos serían solidarios? No le entendí, no le entendí. ¿Quién es el deudor? No, digamos, en un caso, en un contrato hay dos deudores, ¿sí? Ah, ok, entonces por eso. Ellos al caso de fallecer. Espera un segundo. Señor. Si hay dos, eso es lo que estaba explicando ahorita, o tratando pues de contarles. Es lo siguiente. La solidaridad es una cosa distinta de la división. Por eso yo les leía la norma que decía, toda obligación solidaria no por el hecho de ser solidaria es indivisible. Entonces, esa solidaridad que usted me está preguntando, ¿cómo es su nombre? Que se me olvidan, es que todavía no los tengo. Cristian. Esa solidaridad de la que usted me está preguntando, siempre tienen como fuente o el contrato o la ley. Usted es solidario por vía del contrato, cuando en el contrato se pacta la solidaridad, porque como ocurre, por ejemplo, en el contrato de arrendamiento, cuando le dicen tráigame dos conductores solidarios, entonces esa solidaridad nace del contrato. Y hay otros casos donde la solidaridad nace de la ley, como ocurre, por ejemplo, en el contrato de transporte, cuando en un bus se atropella a alguien o el bus se accidenta y se muere un pasajero, los herederos del pasajero podrán demandar a la empresa de transportes, al conductor, al propietario y a la aseguradora en forma solidaria. Esa solidaridad viene de la ley. Entonces, si usted está frente a una obligación de derecho civil, el principio es que la obligación es conjunta, salvo que contractualmente se pacte la solidaridad. Mientras que si la obligación es de naturaleza mercantil y usted acude al 825, el 825 del Código de Comercio le señala que toda obligación que tenga más de un sujeto se presume son solidarias. ¿Es claro? Entonces la solidaridad no tiene nada con la división. Ya voy para allá porque la pregunta que usted me estaba haciendo, creo yo, se la resuelve el artículo 1411 que íbamos a leer. Dice, las deudas hereditarias se dividen entre los herederos a prorrata de sus cuotas, es decir, conjunta. Sí es claro el concepto, ¿cierto? Así, el heredero del tercio no es obligado a pagar sino el tercio de las deudas hereditarias, pero el heredero beneficiario no es obligado a pagar ninguna de las cuotas de las deudas hereditarias, sino hasta la concurrencia de lo que valga lo que hereda. Lo dicho se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el 1413, que trata sobre la igualdad de los herederos, y el 1583 sobre la prohibición de vender sin facultad administrativa para vender. Es decir, si yo, eso es lo que se conoce como la aceptación de la herencia con beneficio de inventario. Entonces, si somos 20 herederos, en principio las obligaciones se dividen en 20. Entre nosotros, pero porque son reglas propias de la herencia, la obligación es conjunta, pero frente a terceros, es decir, frente al acreedor, la obligación es solidaria. ¿Por qué? Porque si no, el acreedor quedaría en una posición de desventaja frente a la muerte de su deudor. Dice el 1415. Bueno, eso no, porque no me entienden todavía ese concepto.
Vuelvo al 1583. Esa norma dice, vamos a leerla muy despacio porque toca irla a explicar. Si la obligación no es solidaria ni indivisible, es decir, es conjunta y divisible, cada uno de los acreedores puede exigir su cuota. Cada uno de los codeudores es solamente obligado al pago de la suya. La cuota del deudor insolvente no gravará a sus codeudores. Es decir, que en la obligación conjunta, su mora no grava la mía, usted paga el 50, yo pago el 50, y el acreedor no podrá demandarlo a usted por el 100 ni a mí por el 100, sino a cada uno por el 50. Ahora sí lo escucho, Cristian, ¿cuál era su pregunta? Es decir, digamos que si existía son deudores de una obligación conjunta, ¿sí? Como la que hablaba. Sí. En el caso de que uno de los deudores fallezca, entonces a los herederos se les convertiría en solidarias, ¿cierto? Es más o menos así. Frente al acreedor, sí, los herederos entrarían a responder por esa obligación. Ah, Pero tiene los límites, que es el beneficio de inventario. Es decir, que si el heredero no recibe nada porque el difunto no tenía sino pasivos, pues él no tiene por qué arriesgar su patrimonio para el pago de los pasivos de ese difunto. Por eso les decía, responde hasta la concurrencia del valor que recibió de los bienes de la herencia. Ese es aceptar la herencia con beneficio de inventario. Okay. ¿Es claro? Ok. Entonces, ¿está claro el concepto de obligación conjunta o no? Entonces, los efectos, para que no me vayan a contestar, porque me daría una vergüenza que me contesten si entendieron o no. Cada deudor se obliga a su parte o cuota de la deuda y cada acreedor tendrá derecho a exigir la suya. La mora de uno de los deudores no grava a los anteriores, es decir, cada uno con su mora, y la constitución en mora de uno de los deudores pues tampoco produce efectos frente a los demás, precisamente por ese carácter divisible y conjunto. Y la interrupción de la prescripción solo operará frente a cada uno de los deudores que yo vincule al proceso. Frente a los demás, si no los vinculo, simplemente pues no podré cobrar el 100% de la obligación, como tampoco se interrumpirá la prescripción frente a ellos. Sin embargo, hay 5 excepciones a ese principio de obligación conjunta, que es el que se observa en el artículo 1583, numeral primero. Dice, la acción hipotecaria o prendaria se dirige contra aquel de los codeudores que posea en todo o parte la cosa hipotecada o empeñada. El codeudor que ha pagado su parte de la deuda no puede recobrar la prenda u obtener la cancelación de la hipoteca, ni aún en parte, mientras no se extinga el total de la deuda. El acreedor a quien se ha satisfecho su parte del crédito no puede remitir la prenda o cancelar la hipoteca, ni aún en parte, mientras no hayan sido enteramente satisfechos los acreedores. Entonces, creo que ahí sí les pregunto si me entendieron, porque creo que no entendieron nada, pero yo no era el que estaba explicando, sino que estaba leyendo la norma. ¿Sabes qué? Si me quedo esperando que ustedes me la lean, se nos va el tiempo. ¿Qué es lo que le está diciendo esto? La obligación es divisible, sí. Es pagar 200 millones de pesos. ¿Carmen Elisa Acero está acá? No la veo conectada ni invitada, doctor. Pero ella es compañera de ustedes. No la reconozco yo ni un grupo que estamos, que veníamos del semestre pasado, no la reconocemos. Sí. A ver si logro pegarla. Disculpen ustedes ahí.
¿Cómo fue que les dije que se llamaba? Qué pena. Carmen Elisa Acero, creo. Carmen Elisa Acero. Configuración, no sé qué. Bueno, toca ahora que termine porque no sé qué hacer. Y una persona que hoy entraba a clases y está acá. Profe, yo no sé si sea yo, que yo fue el que le mandé el correo por la secretaria de Derecho. Ah, sí, 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 que usted me dijo que había madrugado ayer y que no tenía. Sí, porque no me salió en el calendario ni en el campo virtual para poder No, ingresar a la clase. es que yo lo incluí, a mí me informaron después, yo lo incluí después de que terminé la clase. No pasa nada, profe. Ok, vale, pues entonces ahorita incluimos ahí. Entonces les decía, ustedes hipotecan su apartamento por una deuda de su papá. Resulta que usted paga su cuota aparte porque la obligación es divisible, ¿cierto? No puede usted exigirle al acreedor le cancele la hipoteca. ¿Por qué? Porque si bien es divisible y si bien se pueden separar, su bien es el que está garantizando el pago de la obligación de su papá, es decir, del restante 50%, aunque esta regla tiene una excepción y es en materia de propiedad horizontal. ¿En qué consiste la excepción? En que los constructores, cuando van a realizar un proyecto, pues hipotecan todo el predio, sobre ese predio construyen 600 apartamentos y cada apartamento en el momento de constituir el reglamento de propiedad horizontal queda hipotecado a favor del banco. Entonces, si usted, por ejemplo, paga su apartamento, entonces el banco le va a liberar la hipoteca de su apartamento, la prorrata correspondiente. Esa sería la excepción. Entonces, está claro ahí por qué, siendo una obligación conjunta, no es cierto que cada deudor asuma su cuota aparte, sino que puede verse un deudor obligado a asumir todo para poder cancelar esa hipoteca o prenda que dio en garantía de dicha obligación. Doctor, qué pena. Entonces ahí no, ahí sería como solidario, ¿no? O sea, por eso es la excepción a la obligación conjunta. Siendo por su naturaleza conjunta y divisible, queda solidaria en la medida en que quien pagó, pero tiene dada la hipoteca, no puede liberar su predio hasta que todos no paguen. ¿Sí es claro, Cristian? Ok, sí, señor doctor. La segunda excepción dice si la deuda es de una especie o cuerpo cierto, aquel de los codeudores que lo posee es obligado a entregarlo. Entonces, vamos a suponer que vendemos un carro y el carro es de 2 personas. Nos pagan el precio y yo no lo entrego. Entonces, me pueden demandar a mí para que entregue. Obligación divisible, pero pueden, en frente a la obligación de entregar, porque acuérdense que cuando la prestación es de dar, como en la compra-venta, la prestación de dar conlleva la de entregar y la de entregar la de conservar, como lo vimos en el primer día de clase. Una cosa es que paguen y otra cosa es que entreguen. Entonces, el comprador, así haya hecho un negocio con 7 dueños del carro, podrá demandar la entrega solamente de quien lo posee. Aquel de los codeudores por cuyo hecho o culpa se ha hecho imposible el cumplimiento de una obligación es exclusiva y solidariamente responsable de todo perjuicio que se cause al acreedor. Entonces, en ese mismo caso del carro, si bien todos somos dueños del carro, en este caso la indemnización de perjuicios por la mora en la entrega sería atribuible solamente a quien posee el vehículo.
¿Es claro? Profe, ¿podría explicar la sección número 2 otra vez? Qué pena, es que no lo entendí bien. Sí, dice la norma, si la deuda es de una especie o cuerpo cierto, un vehículo, aquel de los codeudores que lo posee es obligado a entregarlo. Entonces, les daba el ejemplo, el vehículo es de 2 personas. La compraventa conlleva no solamente la tradición, es, en este caso firmar el registro único de automotores para que allá cambie el propietario, sino la entrega material del vehículo. Esa entrega material del vehículo, si bien somos 2 deudores y 2 aparecemos allí, solamente se demandará a quien lo posee. Vuelvo y les digo, el escenario es que uno tiene que ubicarse en casos reales para poder entender el marco normativo del derecho. Vamos a suponer que ustedes son recién egresados del colegio y su papá, buena persona, dice, no, que hijo de madre, yo voy a comprar un carro porque me sale supuestamente más barato. No, comprémosle, no, sí, un carro. Le sale más barato para ir a la universidad y todas esas cosas. Y le compran el vehículo. Pero el papá dice, no voy a ser tan pingo, va a quedar a nombre de los 2. 2 años después lo venden y usted no quiere entregarlo y usted es el que lo maneja. Entonces la demanda por la entrega será en contra suya. Si se debe un terreno o cualquier otra cosa indeterminada cuya división ocasionara el grave perjuicio al acreedor, cada uno de los codeudores podrá ser obligado a entenderse con los otros para el pago de la cosa entera o pagarla él mismo, salvo su acción para ser indemnizado por los otros. Entonces, si la deuda es un terreno, el mismo ejemplo que dimos al principio, y son 5 propietarios y lo hipotecaron, en el momento en que lo vayan a dividir, el acreedor va a sufrir una mengua en su crédito. Entonces, cada uno de los codeudores será obligado a entenderse con los otros para que entre ellos se paguen, pero a mí me pagan todos. Excepciones a lo divisible. Es decir, tenemos que entender esos casos que en principio la obligación es de 5, pero frente a estos 5 casos, frente a estos 5 ejemplos, los que sean, a pesar de que la obligación es divisible, van a responder todos como si la obligación fuera solidaria. Y por eso, el antónimo de la obligación solidaria, de la obligación conjunta, discúlpeme, es la obligación solidaria. Voy a ponerlos a ustedes a leer, porque si no, esto va a quedar como un radio. Doctora Natalia, por favor, nos ayuda con el artículo 1568, si es tan amable. Ya voy, profe. Artículo 1578. Destrucción. 68. 68. Definición de obligaciones solidarias. ¿Ese es, profe? Sí, por favor. En general, cuando se ha contraído por muchas personas o para con muchas la obligación de una cosa divisible. Cada uno de los deudores, en el primer caso, es obligado. ¿Señor? Deme un ejemplo de esa parte inicial que usted dijo. Vuelve y lea. En general, cuando se ha contraído por muchas personas o para con muchas la obligación de una cosa divisible. Entonces, por ejemplo. ¿Qué se le ocurre que es divisible? Una obligación. Si usted va a un banco y pide un crédito por 100 millones y el banco le dice, tráigame 2 codeudores con finca raíz, ¿la obligación de pagar esos 100 millones es divisible o no? Sí. Ah, listo.
Entonces ahora sí vuelvo y arranco. En general, cuando se ha contraído por muchas personas o para con muchos la obligación de una cosa divisible, cada uno de los deudores en el primer caso es obligado solamente a su parte, la cuota en la deuda, y cada uno de los acreedores en el segundo solo tiene derecho para demandar su parte o cuota en el crédito. Ujú. Pero en virtud de la convención, del testamento, de la ley, puede exigirse cada uno de los deudores o por cada uno de los acreedores el total de la deuda, y entonces la obligación es solidaria. Entonces, fíjese cómo. Esos 100 millones se puede dividir, pero en virtud del contrato de la ley, en este caso sería del contrato, porque estamos hablando de una obligación en la que yo exijo tener unos codeudores solidarios, entonces ya no vamos a hacerlo que cada persona pague su cuota parte de la deuda, sino que cualquiera, ese es el efecto de la solidaridad, tiene la obligación de pagar el 100. Y a su vez, si la pluralidad es de acreedores y no de deudores, cualquiera de los acreedores podrá demandar el pago de la totalidad de la obligación. Es decir, que no necesito, para que me paguen el 100, vincular procesalmente a todos los deudores. ¿Es claro? Sí, señor. Ok. Sí. Sigamos. Es decir, que la obligación solidaria se caracteriza porque tiene o una pluralidad de acreedores o una pluralidad de deudores, pero una unidad de objeto u obligación. Es decir, lo que hay que pagar es una sola obligación, los 100 millones de pesos. Pero ¿quién lo va a pagar? Si la obligación fuera conjunta, cada uno pagaría su cuota aparte. Pero como en virtud del contrato o de la ley o del testamento, lo decía la norma, los obligamos a todos, yo como acreedor, como se dice vulgarmente, demandaré al más marrano, es decir, al que más tenga bienes con los cuales yo pueda garantizar el pago de la totalidad de la obligación. No necesito vincularlos a todos. Por eso en los contratos de arrendamiento, por ejemplo, de vivienda urbana, el arrendador le dice, yo le doy el arriendo, pero usted me trae 3 codeudores solidarios con finca raíz, o 3 codeudores que tengan, qué sé yo, contrato de trabajo cuyo salario sea superior a 3 veces el valor del salario, el valor del canon de arrendamiento. ¿Por qué? Porque hay que garantizar que uno cualquiera tenga la capacidad para pagar toda la obligación. Ángela María, por favor, leemos el artículo 1570. Profe, una pregunta. ¿Lo que usted está explicando, todo eso, es la clasificación de las obligaciones? Sí, ahí van una por una las que vamos viendo. Ustedes cogen la lectura y aparece todo esto que estamos comentando. Artículo 1570. Solidaridad activa. El deudor puede hacer el pago a cualquiera de los acreedores solidarios que elija, a menos que haya sido demandado por uno de ellos, pues entonces deberá hacer el pago al demandante. La Ahora, condonación de la deuda ¿De cuánto?
Doctores, ¿me escuchan? Sí, 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 señor. profe, ya. Qué pena. Ahora sí, doctora, qué pena con usted. Nuevamente el 1570 sí está en la mano. tranquilo, bro. Solidaridad activa. El deudor puede hacer el pago a cualquiera de los acreedores solidarios que elijan, a menos que haya sido demandado por uno de ellos, pues entonces deberá hacer el pago al demandante. La condonación de la deuda, la compensación, la donación que intervenga entre el deudor y uno cualquiera de los acreedores solidarios, extingue la deuda con respecto a los otros, de la misma manera que el pago lo haría, con tal que uno de estos no haya demandado ya al deudor. Perfecto, muchas gracias. Y ahora, doctora Carol Tatiana, artículo 1571, por favor, para explicar los dos momentos. Doctora Carol. Sí, señor. Ya va. Artículo 1571, profe. Sí, por favor. Solidaridad pasiva. El acreedor podrá dirigirse contra todos los deudores solidarios conjuntamente o contra cualquiera de ellos a su arbitrio, sin que por este pueda oponérsele el beneficio de división. Clarísimo. Esa es la oposición a lo que estábamos estudiando de la obligación conjunta. Cuando la solidaridad, perdón, es activa, ¿qué significa? Que cualquiera de los tres acreedores, supongamos que existen, podrá demandar al deudor, o el deudor podrá pagarle a cualquiera. La única limitación es que si ya hay una demanda, pues solamente podrá pagarle al acreedor que lo demandó. Y cuando la solidaridad es pasiva es porque la pluralidad de sujetos está en la parte pasiva o deudora. Entonces el acreedor de una obligación solidaria podrá demandar a todos o cualquiera de sus deudores para el cobro de la totalidad de la obligación. Si la obligación fuese conjunta, la demanda tendría que ser no contra cualquiera, sino contra todos. ¿Por qué? Porque cada uno en la conjunta, en principio, es obligado solamente al pago de su cuota parte, mientras que en la solidaridad es obligado al pago de la totalidad de la obligación. ¿Es claro? Sí, señor. Doctor Cubillos, por favor, artículo 1572, si es tan amable. Listo, profe, un momento. Artículo 1572. Establece que el comprador con pacto de retraer no puede desahuciar a la... 1572. 1572, me dijo. No, Perdón. eso no dice. La demanda intentada por el acreedor contra algunos de los deudores solidarios no extingue la obligación solidaria de ninguno de ellos, sino en la parte que hubiere sido satisfecha por el demandado. Entonces puede que exista un cumplimiento parcial. Entonces, si se cumple parcialmente, pues el resto de la obligación tendrán que asumirlo no solamente el que pagó, sino los tres de manera solidaria. Es decir, que ¿cuáles son los efectos de la solidaridad desde el punto de vista del acreedor? Cualquier acreedor puede exigir toda la obligación y el pago realizado por cualquiera de los deudores es válido y extingue la obligación. Y en consecuencia, como estamos frente a una obligación solidaria, la prescripción se interrumpe o favorece frente a todos, no frente a uno solo como lo veíamos en la obligación conjunta. Y por ello el 1573 doctor Juan Diego, por favor, nos da lectura al artículo 1573, si es tan amable, nos Sí, claro. permite hablar de la renuncia a la solidaridad. Es decir, que yo como acreedor
puedo perfectamente renunciar a demandar a uno de los deudores solidarios, pero no a los demás. Leamos esa norma, por favor. Dice, el acreedor puede renunciar expresa o tácitamente a solidaridad respecto a uno de los deudores solidarios o respecto de todos. La renuncia tácitamente en favor de uno de ellos cuando lo ha exigido o reconocido el pago de su parte o cuota de la deuda, expresándolo así en la demanda o en carta de pago, sin la reserva especial de la solidaridad o sin la reserva general de sus derechos. Pero esta renuncia expresa tácita no extingue la acción solidaria del acreedor contra los otros deudores, por toda la parte del crédito que no haya sido cubierta por el deudor a cuyo beneficio se renunció la solidaridad. Se renuncia a la solidaridad respecto de todos los deudores solidarios cuando el acreedor consiste en la división de la deuda. Consciente, no consiste, consciente en la división de la deuda. Entonces, yo puedo renunciar a demandar o puedo perdonar parte de la deuda, pero el saldo pendiente serán o continuarán debiéndolo todos los deudores solidarios. E igualmente podré condonar parcialmente. Dice el artículo 1575, condonar es perdonar la deuda. Si el acreedor condona la deuda a cualquiera de los deudores solidarios, no podrá después ejercer la acción que se le concede por el artículo 1561, sino con la rebaja de la cuota parte que correspondía al primero. Es lógico. Si perdono parcialmente, pues podré demandar el saldo de la obligación. La novación es una forma de extinguir obligaciones que consiste en cambiar una obligación por otra, es decir, extingo una obligación anterior, mediante el nacimiento de una nueva obligación. En este caso, si las obligaciones son solidarias, por ejemplo, la obligación anterior, dice el 1576, la novación entre el acreedor y uno cualquiera de los deudores solidarios liberta a los otros, a menos que estos accedan a la obligación nuevamente constituida. Entonces, vamos a suponer que yo presto un dinero, le presto a 3 personas, uno de ellos me dice, mire, doctor Francis, yo le pago toda la obligación. Entonces suscribimos un nuevo pagaré, hace que nazca una nueva obligación, pero los demás codeudores no lo firman. Eso significa que en este caso la solidaridad por la nueva obligación no genera la vinculación de los demás, salvo que ellos mismos adhieran a esa nueva obligación. Si la cosa perece por culpa de o durante la mora de uno de los deudores solidarios, es decir, vamos a suponer que ya no es plata lo que debemos, sino es una casa, qué sé yo, un vehículo, unas vacas. Bueno, unas vacas no porque es un género, pero un caballo que de esos que van a la feria, que son perfectamente identificables. Dice, si la cosa perece por culpa durante la mora de uno de los deudores solidarios, todos ellos quedan obligados solidariamente al precio, salvo la acción de los codeudores contra el culpable. Pero la acción de perjuicios a que diera lugar la culpa o mora no podrá intentarle al acreedor, sino contra el deudor culpable o moroso. ¿Es claro? Sí, señor. Sí, profe. Y ahora, frente a lo que me preguntaba Cristian, los herederos, artículo 1580, los herederos de cada uno de los deudores solidarios son entre todos obligados al total de la deuda, pero cada heredero será solamente responsable de aquella cuota de la deuda que le corresponda a la porción hereditaria. ¿Preguntas? Doctor, una pregunta. Es que, bueno, yo entiendo de que en el caso de las herencias, cuando que la deuda la creencia vuelve solidaria, pero entonces como es herencias es por partes específicas, no total, o sea, yo no puedo entrar a cobrarle a uno solo de los herederos el total de No, la yo pienso que tiene que demandarlos a todos y ya entre ellos, entre todos los herederos, sí son conjuntos, pero frente al acreedor, la obligación es solidaria. Ah, ya, ok, gracias. ¿No? Es que fíjate como por ejemplo en el caso del 1578.
que dice que si la cosa perece por culpa o durante la mora de uno de los solidarios, todos ellos son obligados solidariamente al precio. Pues ya la cosa se perdió. Pero la acción de perjuicios, es decir, a que diera lugar la culpa o la mora, no podría intentarle al acreedor sin cono contra el deudor culpable o moroso. Es decir, el valor del caballo lo pagan todos, pero los perjuicios que sufre el acreedor porque el caballo se murió, porque el caballo se desbocó, porque ya no puede concursar, en fin, por lo que sea, esa demanda será demanda de perjuicios contra el codeudor solidario culpable de la pérdida de la cosa deudada. ¿Listo? ¿Está clarito? Profesor, una pregunta. Sí. Si uno de los codeudores se hace cargo de la deuda en total, ¿él tiene derecho a exigirle a los otros codeudores que le paguen a él? Sí. El artículo, lo que pasa es que eso lo veremos por ahí en unos 20 días, pero venga, me adelanto ahora. El artículo 1680, me parece que es. No. 1668. Habla del pago con subrogación. Dice, se efectúa la subrogación por ministerio de la ley aún contra la voluntad del acreedor en todos los casos señalados por las leyes y especialmente en beneficio de, si uno mira el numeral tercero, dice de que paga una deuda que se haya obligado solidaria o subsidiariamente. Es decir, si yo pago la obligación solidaria, yo me subrogo en los derechos del acreedor contra los demás codeudores solidarios. Y no necesito que el acreedor me subrogue, porque mire que la subrogación en este caso opera por ministerio de la ley del 1668. Ok, gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, sí, es que me acordé de, frente al ejemplo que usted comentaba del vehículo, en el que se demandaba era al poseedor del vehículo. Por ejemplo, una señora, el esposo le vendió una camioneta, pero no se la entregó en vida al comprador, pero la tenía para un familiar, sobrino como poseedor. Entonces el señor, el que compró la camioneta, demandó a la señora, ¿sí? Pero ella ya no tenía nada que ver ahí, que ella no tenía nada que ver, que era el poseedor el que no la quería entregar. Entonces creo que demandó que algo pasó y como que no le prosperó la demanda. Entonces imagino que por eso. Sí, me imagino que era por eso, porque tenía que demandar a la... Ya, digamos ahí, lo que pasa es que depende de la pretensión. Si la persona que compró no le entrega en el carro, pide el cumplimiento del contrato, por eso ayer les decía, le damos el 1546, si pide el cumplimiento del contrato, pues forzosamente tiene que demandar al poseedor que tiene el vehículo. Porque si la señora no lo tiene, ¿cómo demonios le cumple? Entonces, si él lo que quería era demandar, era la resolución del contrato, era por incumplimiento. ¿Por qué? Porque lo veíamos en la primera clase, la prestación que nace de la compraventa es una prestación de dar. La prestación de dar conlleva la de entregar, la de conservar. De manera que no basta en materia de vehículo que yo sea el propietario, sino que tiene que entregarme materialmente el bien. Pero si usted no me lo entrega, me incumplió. Sin embargo, si yo insisto en quedarme con el vehículo, pues tengo que vincular a la persona que tiene el vehículo. La señora tendría que haber llamado en garantía o haber vinculado como tercero al poseedor, al familiar que tenía en su poder el vehículo. Ya, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, doctores, si no hay más preguntas, vamos a dejar ahí. Ustedes tienen, ¿hoy qué es? Martes. Tienen toda la semana para que con esa copia que les puse en el aula virtual estudien obligaciones, prestaciones de dar, prestaciones de hacer, prestaciones de no hacer, estudien obligaciones naturales, obligaciones civiles, obligaciones a plazo, obligaciones condicionales, obligaciones conjuntas y obligaciones solidarias.
La semana entrante miraremos obligaciones alternativas y facultativas, obligaciones de medios y de resultados y obligaciones con cláusula penal. Es importante que estudien, ¿por qué? Porque si ustedes, la verdad, guardan silencio en la clase, no hay una mayor participación, yo asumo que todo está entendido, y sigo, y sigo, y sigo, y cuando menos nos demos cuenta, vamos terminando el tema. Y lo hago así porque no quiero ponerme a hacerles controles de lectura, pero si ustedes sabiendo tienen, hacemos quizzes de control de lectura. Si le podemos llamar quizzes, pues. Alguna prueba de control de lectura. Si ustedes consideran que es la única forma de, entre comillas, obligarlos a leer. Porque seamos conscientes, a veces toca así. Uno como estudiante le da pereza ponerse a leer, ya, yo leo toda esa joda cuando me vayan a evaluar. Pero cuando llegue la hora del examen se va a dar cuenta que es imposible leer todo eso. ¿Listo? Sí, doctor. Listo, Ok. profe. Listo, doctor. Entonces, estudiar, nos vemos si Dios quiere. Muchas gracias, doctor. Que esté bien. Suerte. Entonces, Hasta luego. Chao. Juan, Juan, no cuelgue. Juan, ¿me escucha? Sí, señor. Que usted me preguntó ahí por el chat de Teams, los temas, ¿sí? Sí, sas. Ya tiene acceso a la plataforma a la aula virtual, ¿cierto? Sí, sas. Entonces, al final, donde dice contenido, usted va hasta el final y al final dice lecturas auxiliares. ¿Sí? Entonces, Listo. ahí donde dice lecturas auxiliares, al final hay una que dice... Bueno, otra cosa que está leyendo. Al final hay una que dice dice lecturas complementarias y hay la primera que dice régimen especial de las obligaciones. Ahí está extractado el capítulo, los capítulos de lo que hemos visto. Y están en... Ajá. ¿Aló? Sí, 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 aquí Eso es estoy. de un libro, es que me trató como de colgar a mí. Eso es de un libro que él mandó, que llama el régimen especial de las obligaciones. Pero entonces ahí, ese pedacito, ahí está todo, ahí es donde vamos, ahí va cada cosa. Échese una leída de eso. Apenas yo tenga tiempo, yo las tengo descargadas, voy a ver si las comprimo, las clases y se las mando a que las mire. ¿Sí? Listo, muchas gracias. Póngame ahí el correo suyo, me toca mandárselas on Drive para que, como son pesadas, a ver si las comprimo siempre quedan pesadas, entonces escríbame el correo en el chat de Teams. ¿Sí? Yo se las Sí, sí, yo escribo. Ay, bueno, listo. Bueno, todo bien, gracias. hasta luego.